clara fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso, clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal, oh alma abrumada del mal. Quiere el Maestro salvarte, tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará, tus males Jesús quitará. Muy buen día, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos nuevamente que podamos estar en este nuevo día para poder estudiar su palabra. Ya hoy día vamos en el capítulo número 7 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Está un poco ronquito solamente, pero igual estamos avanzando. Le damos un saludo ahí a nuestra hermanita María Cecilia, que siempre está con su cámara también, con el frío y todo, pero la palabra de Dios no se detiene, ¿cierto, hermana? Muy bien. Le damos también un saludo a nuestra hermana Regina, también a Marjorie, a Angelito, a nuestra hermanita Brieta, a Denise, a Luis, y a nuestra hermana Roxana Flores también, que están de tempranito también conectados para el día de hoy. Así que contentos, vamos a ir ya llamando a nuestros amigos que faltan también para que ninguno se pierda el gran capítulo que tenemos el día de hoy. Así que vamos a ir partiendo, comenzando cantando el himno Abre mis ojos.
Muy bien, luego de haber cantado este himno, voy a pedir a nuestra hermanita Regina que nos pueda dirigir una oración por el derramamiento de su Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día, porque tú nos permites, Señor, despertar muy temprano para estudiar tu palabra y encontrarnos contigo. Amate Padre, en esta mañana te queremos pedir por el poder del Espíritu Santo en medio de cada uno, Señor, de lo que nos encontramos aquí, para poder entender, comprender, Señor, y poder también, quien tiene privilegio de compartir tu palabra, están abiertos los hermanos, Señor, que en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Luego ya de haber orado, vamos a pedirle a Angelito si nos puede proyectar el himno inicial para el día de hoy, que es el himno 293. Amén. Solamente hay poder en la sangre de Cristo Jesús, ¿cierto? Y solamente por ella podemos ser salvos de toda maldad, como menciona el himno. Vamos sin preámbulo a avanzar al capítulo del día de hoy, que es el capítulo número 7, vamos a reiterar, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que tiene como título, Un poder que transforma y eleva. Así que vamos a dejar ahora a Angelito, que tiene el tema del día de hoy. Así que el Señor la acompañe. Hola Nico, gracias. Bien, voy a compartir pantalla, pero antes les voy a pedir que me puedan acompañar en oración. Así que oremos.
Amado Señor, gracias te damos porque podemos estudiar hoy, Señor. Te quiero pedir en este momento que me puedas dirigir, que tu palabra sea, Señor, bendecida, que tú, Señor, puedas hablar a través de mí, que yo solo sea un instrumento, Señor, que se pueda entender todo aquello que se manifieste, Señor, que podamos juntos poder estudiar, Señor, este capítulo y que podamos, Señor, entender y poder obedecer y comprender, Señor, tu amor y tus mandatos también. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bien. Em, ya. Espero que hayan podido leer el capítulo. Hoy día vamos a ver solamente la primera parte. Y bien, para aquellos que leyeron el capítulo, quizás es como familiar la foto que está aquí. Pero me gustaría consultar si hay alguien aquí que sabe hacer pan o ha hecho pan alguna vez. La Mayo. Bien. Ah, varios aquí saben hacer pan muy bien. Nicolás, Guthrie. Ya, muy bien. Bueno, todos sabemos que el pan como que no lleva muchos ingredientes, ¿ya? Pero hay un ingrediente principal que es el que vamos a ir viendo. Bueno, sabemos que lleva harina, ¿cierto? Agua, un poquito de aceite, un poquito de sal. Pero hay un ingrediente que igual es súper importante, que es la levadura, ¿cierto? ¿Y por qué es súper importante? Porque el pan, cuando nosotros decimos, ¿cierto? Que el pan está así como rico, es cuando está como subido, esponjosito, ¿cierto? Ese es como el pan que nos va a dar hambre. Ese es como el pan que uno dice que está bien, ¿cierto? Que es un buen pan. ¿Ya? Y hoy día estamos hablando como en el mismo contexto que... ay, no, espérame. Sí, ya. En el mismo contexto que hablábamos ¿cómo se llama? La parábola de la semilla, de que el sembrador, ¿cierto? Salió a sembrar su semilla. Pero aquí ahora Jesús responde a otra pregunta, ¿ya? Que estaban, ¿cierto? El capítulo empieza diciendo que había mucha gente, que, ay sí, que había mucha gente, ¿cierto? Que estaban todos reunidos, estaba como en este mismo contexto, ya había hablado, había contado otras parábolas, ¿cierto? Y, y en un momento dice el libro que al echar un vistazo a estos hombres cultos sobre la extraña asamblea se preguntaron, ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Ya antes de esto ya había nombrado como a un montón de personajes, ¿cierto? Que hay en la sociedad. Decía que habían analfabetos, habían ladrones, habían andrajosos, habían comerciantes, había gente encumbrada y gente humilde, ¿cierto? Y decían, ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Y nuevamente el Señor toma otra parábola para poder explicar y para poder responder a esta pregunta capciosa, ¿cierto? Que le estaban haciendo. No sé si voy a revisar el chat. Ahí, ya. Ya. Muy bien. Y la respuesta está aquí en Mateo 13:33 o igual salió en Lucas 13:20-21 que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó levado. Ya.
Muy bien. Interesante, me gustó mucho porque es como tan, incluso es más común hacer pan que el tema de sembrar, ¿cierto? Es como ya, es como muy, muy de nuestra realidad. Ya quizá alguno en este momento no ha dejado de vivir en el campo, nunca vivió en el campo, entonces no sembró, pero el tema del pan es como de todos los días. Entonces, bien, vamos a analizar esta parte. Ya, y les pregunto qué era algo, lo primero que destacaba el capítulo. ¿Qué era para los judíos el significado de la levadura? Recordemos que para Pascua, por ejemplo, se comían panes sin levadura, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué era para ellos la levadura? Voy a leer el chat por mientras. El pecado, dice Marjorie. Pecado. Ya, muy bien, ¿cierto? Eso decía el capítulo que era la levadura, era símbolo del pecado. De hecho, citaba algunos versículos que decían guardarse de la levadura, del mismo Jesús, ¿cierto? Ocupó la levadura como algo, como un símbolo de algo malo, ¿cierto? De pecado, que decía guardarse de la levadura de los fariseos, de su hipocresía, de su maldad, de su malicia, ¿cierto? Era algo, no representaba algo bueno, representaba, ¿cierto?, el pecado. Entonces, como que igual, yo cuando lo leí, igual me llamó la atención, yo dije, pero la levadura es como algo malo. Bien, y aquí, ¿cierto?, lo asemeja o dice el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces fue como, no creo que el reino de los cielos sea semejante al pecado. Bien. Y cómo el Señor esta vez eh, presenta la levadura, ¿ya? ¿Qué es lo que ilustra o qué es lo que busca enseñar el Señor a través de esta levadura? Si alguien tiene una idea, qué es lo que recuerda del capítulo. ¿Alguien? En el fondo, Angelita hace como la semejanza de lo que genera la levadura en la harina, porque genera una reacción química, ¿cierto? Que va en el fondo como contagiando de este proceso vivo a toda la masa y el leude finalmente transforma en otra cosa lo que tú colocaste en un inicio. El trabajo del fermento justamente penetra toda la harina y finalmente nos permite hacer un pan. Entonces, en el fondo, él mencionaba, y también se creía en ese tiempo que el pecado es así, o sea, empieza a carcomernos de a poquito, ¿cierto? Hasta que puede contaminar el ser entero. Y después la misma similitud la hace respecto al Espíritu Santo. Amén, muy bien, muchas gracias, Marjorie. Luis. Sí, siguiendo con lo de Marjorie, también presenta que la levadura es pequeña y que cuando se introduce a la harina, pues no se nota y su acción sucede cuando, eh, como cuando uno ni siquiera está pendiente de aquello. Eso era también algo de lo que presentaba. Amén, así es. Muchas gracias, Luis. Bien, como decía Luis y Marjorie, ¿cierto? Es como un poder oculto que se coloca, ¿cierto? En el pan para poder darle como vida. Todos sabemos que las levaduras son bacterias que son vivientes, que si uno las deja, por ejemplo, en condiciones específicas, crece, ¿ya? No sé si alguien aquí ha hecho masa madre, pero
uno apela solamente a este poder vivificador de este ser vivo que es la levadura, ¿ya? Con un poquito de ayuda, ¿cierto? Con un poquito de agua, con un poquito de azúcar para que se active, pero eso es lo que busca, ¿cierto? Y aquí decía que eso es lo que buscaba el Señor mostrar con la parábola, ¿cierto? Representar el reino de los cielos, ilustrando el poder vivificante y asimilador, ¿cierto? De la gracia de Dios. ¿Ya? Decía que todos aquellos que se sometan al Espíritu Santo habían de ser implantados un nuevo principio de vida. Ya como estaba hablando Luis, ahí es algo externo, ¿cierto? Que se coloca y que ayuda a que haya un poder restaurador, decía el capítulo, en la humanidad, ya que haya vida. Bien, ya. Es interesante porque aquí el capítulo hablaba, dice, ¿sirve otro alimento para que suba el pan? ¿Servirá, por ejemplo, que yo le eche, eh, no lo sé, sémola, por ejemplo, o maicena, o no lo sé, azúcar solamente, o solo sal? ¿Servirá otro elemento que ayude como al pan a recibir este porte, ¿cierto? Y esa esponjosidad que entrega la levadura? Es interesante porque en el capítulo hablaba de que el hombre no podía transformarse a sí mismo, ¿ya? Y en una parte decía que toda la cultura y toda la educación del mundo no podrán convertir a una persona. O sea, estamos tratando de decir, ¿cierto? Que no importa cuánto el mundo entregue. El mundo hoy día quiere entregar mucho y nos agobia en realidad con todo eso que entrega, pero nos hace crecer como personas, nos lleva a pensamientos más altos, nos eh, eleva, nos hace personas más sabias, o en realidad nos hace como seres iguales, como robots, ¿cierto? Que hacen lo que el mundo quiere. Es interesante poder imaginar esto, o sea, no imaginar, sino que poder comprender esto, ¿cierto? Poder pensarlo, porque esto, empezamos a darnos cuenta y empezamos a seleccionar qué es lo que yo estoy recibiendo. Si yo estoy recibiendo esta grandeza, entre comillas, ¿cierto? O esta elevación falsa que el mundo entrega, que es como de interés, que apela como a mis sentimientos más pecaminosos, por decirlo así, que apela a mi orgullo, que apela a mi vanidad, que apela a mi egoísmo. No creo que una persona pueda crecer de esa manera, ¿ya? Em, Decía que además la levadura es algo completamente externo, ¿ya? Es interesante porque a pesar de que sea algo externo, decía, no posee el poder capaz de obrar este cambio, la levadura, algo completamente externo, debe ser colocado dentro de la harina antes de que el cambio deseado pueda operar en la misma. Es decir, si yo he hecho eh, no, nunca lo he hecho, pero por ejemplo, si yo echo como un poquito, hago la masa, ¿cierto? Antes de echarle levadura, y echo un poquito de levadura por acá, así como un poquito de levadura por acá, o incluso echarle la de levadura después del que el pan está horneado, ¿servirá? No creo que sirva mucho, ¿cierto? Entonces dice que debe ser colocado dentro de la harina antes de que el cambio deseado pueda operarse en ella misma. Como decía Luis, es algo que debe actuar desde adentro, ¿ya? Y así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecado antes que pueda ser hecho apto para el reino de la gloria de Dios.
¿Ya? Bien. Aquí estaba leyendo algo. Dice, pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por ejercicio de su voluntad. Es interesante esta parte porque nos damos cuenta que, o nos ponemos a pensar, por ejemplo, que el pan solo nunca va a subir. El pan integral, la semilla del pan integral sí tiene bacterias que lo ayudan como a subir un poquito más, pero nunca va a alcanzar como este esplendor, por decirlo así, solo. Y nos damos cuenta que como esas cosas tan simples que nosotros hacemos en la cocina o se hacen en la misma siembra que hablábamos los otros días, necesitan o son dependientes de algo, ¿ya? Asimismo, nosotros igual somos dependientes de Dios, ¿ya? No poseemos el poder capaz de orar el cambio y aquello externo es lo que necesita. Me llamaba la atención porque igual habla de que el amor, ¿cierto? Y el poder de Dios es como algo externo. Y en realidad sí lo es, porque si no, si fuera algo de nosotros, si fuera algo interno, ¿cierto? Lo tendríamos y no sería tan difícil poder, eh, poder crecer, ¿cierto? Pero en realidad es algo que necesita el Señor darnos. Y, y necesitamos nosotros igual poder recibirlo, poder aceptarlo y querer aceptarlo, ¿ya? Dice, como la levadura cuando se mezcla con la harina obra desde dentro, ¿cierto? Hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía. Hay muchos que tratan de reformarlo, corrigiendo este mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Ahí era lo que hablábamos, ¿cierto? Que no sirve que yo le eche levadura como por fuera nomás, porque eso no va a ayudar a que el pan crezca. Quizás puede en algunas zonas crecer y uno ver que hay como un crecimiento falso, ¿cierto? Eh, pero, pero ¿será lo que el Señor busca de nosotros? Que haya como una apariencia solamente de crecimiento. Godfrey. Sí, bueno, yo creo que desde comenzamos con el desierto a la gente, este es un tema muy repetitivo eh, y en Hechos de los Apóstoles y en el camino a Cristo, porque en esto en cierto modo consiste la justificación por la fe, ¿no? Y si bien Dios ama el pecado y odia el pecado y nos quiere salvar del pecado, de nuestros pecados, hay en muchas oportunidades que, y esto tal vez pueda ser para alguien que escuche después y está procurando dejar atrás alguna situación que cree que la aleja de Dios o algún vicio para ir a Cristo. Y ahí dice que, o para permitir que el Espíritu Santo obre en su vida. Y ahí dice que no es así el proceso. El proceso es que uno debe acudir a Él, pedir su ayuda y Él entonces no va a empezar desde afuera, sino va a empezar desde adentro. Y no solamente es para aquel que no lo ha aceptado aún, es para, para nosotros también como creyentes, porque a veces nos centramos tanto en lo externo, o en mi caso, a mí me gusta leer mucho y analizar y profundizar, pero si eso no va de la mano o no inicia una relación con Cristo y, y el Espíritu Santo hablando a mi corazón para que haya una conversión y una santificación, sino que empieza por fuera, como los fariseos, con una hipocresía, no entraremos en el reino de los cielos. Eso. Amén. Muchas gracias, Godfrey. Así es cierto.
uno de los errores que cometió el pueblo judío en ese tiempo fue, como decía Godfrey, centrarse en lo externo, ¿cierto? Muchas veces lo externo nos puede engañar a nosotros, porque podemos decir que, porque nosotros no vemos el corazón como lo ve Dios. Entonces, vemos a veces cierta esa hipocresía, o nosotros mismos a veces podemos ser hipócritas, ¿cierto? Y estar cambiando una parte, pero no estar cambiando otra. No entregar nuestro corazón de manera completa al Señor para que Él pueda transformarlo. O sea, aquí vemos, ¿cierto?, que en realidad no estamos dejando que el Señor nos transforme a nosotros. No estamos dejando que esa levadura actúe, ¿cierto? Estamos nosotros tratando de crecer, nosotros tratando de hacer el cambio, ¿cierto? Como solos, la harina sola, siendo que la harina sola no puede crecer. ¿Ya? Ya. Aquí vamos, ¿cierto? Vamos a ver que es como había una parte, ¿cierto?, que hablaba y que decía ya, está bien. Entonces, dejamos entrar esta levadura, ¿cierto? Y dejamos que el Señor actúe en nuestros corazones y que nos transforme y que nos muestre, ¿cierto?, aquello que Él nos quiere mostrar. ¿Ya? Pero sirve netamente saber solamente las cosas. Sirve que yo me haya leído cierto 5 libros del espíritu de profecía y que ya con eso estoy listo, o tengo que hacer algo más, o sirve solamente cierto que yo sepa la verdad pero que no la esté practicando, o sirve que yo sepa la verdad y que no la esté compartiendo. A ver, quiero escuchar a alguien que me pueda contar. Uy, creo que llegó un mensaje. No, dice Godfrey. ¿Alguien durante todo el tiempo que hemos estado leyendo libros ha hecho algún cambio, por ejemplo, en su vida, algo que estaba haciendo mal y que ahora se dio cuenta a través de todos los estudios que se hacen en la mañana? ¿Qué ha podido como cambiar en su vida? ¿Qué ha hecho distinto? ¿Qué nuevas cosas el Señor le ha mostrado? Para que podamos comentar un poquito. Luis. Si el grano no cae y muere, no hay vida. Así es, así lo estuvimos viendo. ¿Nadie quiere comentar algo que ha pasado durante todos estos meses que hemos estado leyendo los libros? Luis. Yo soy joven en el grupo. Según lo que me han comentado, el grupo lleva más tiempo de lo que yo tengo aquí. Pero desde que comencé y con lo que he estudiado, he ido cambiando mi forma de dar los estudios bíblicos, de relacionarme con los hermanos de la iglesia. Pues antes, a pesar de que no lo mostraba, pero sentía como que esos hermanos que nos ayudan en la obra, estos hermanos que no ayudan en la obra y nada por el estilo, que esto, que lo otro, pero, en cierto sentido también yo desayudaba, y leyéndome me ayuda a comprender aquello. Con la primera pregunta que usted dijo, de si ayuda o no ayuda, claro que ayuda, pero no solamente debe ser lo de leer, pues aquella lectura lo que debe es ayudarte a tener una cercanía más, tanto de Dios como de tus hermanos, de tu prójimo, y eso es relación.
los libros que estamos leyendo deben motivarla a tener una mejor relación con ellos. Eso. Amén, muchas gracias, Luis. Godfrey. O si quieres, dame una oportunidad a Karen, para no estar hablando yo todo el tiempo. Pero podemos hablar todo, dale nomás. Bueno, dale. Ah, lo que pasa es que quería oír, pero bueno, a uno, a uno yo era, y con eso lucho aún, muy competitivo, y de hecho esos momentos no me hacía reflejar a Cristo, y yo creo que esa es la lucha de todo ser humano, más de uno que de otros, pero me ha ayudado mucho. Y otra cosa es, de lo que comentaba Luis, comparto el hecho de aprender a hacer la obra de una forma distinta, eh, como Jesús. Yo casi que me sé de memoria, debería de sabérmelo, el método de Cristo, que el Salvador se acercaba a las personas como quien quería hacerles un bien, veía sus necesidades, las suplía y luego le decía sí. Eso no sabía. Muchas veces había leído las parábolas, pero cuando más que es más específico en este libro, pero en el desear a toda la gente y en el camino a Cristo, comenzaba a ver con más detalle cómo oraba Cristo. Comencé a entenderlo y a pedirle a Dios que me ayudara a aplicarlo. Y es muy distinto la forma como las personas responden, es muy distinto como Dios te usa, porque como se comenta en este capítulo, ya no es uno, ni siquiera es el Espíritu quien va orando en los corazones. Y quería expoliar un poquito en el sentido de que cuando tú hablabas que cuál era el ingrediente más importante del pan, yo creo que incluso con la levadura, el amor. Y de hecho, en el capítulo aquí viene hablando que la levadura representa esa obra interna que se va haciendo, va representando al Espíritu Santo, pero también va representando el amor, porque ese es el principio que mueve todo, porque Dios es amor. Eso. Amén, muy bien, muchas gracias, Godfrey. Hermanita Karen. Hola, mira, un poco respondiendo a lo que tú consultabas, eh, yo siempre he sentido que no basta con el estudio de la lección de escuela sabática todos los días, siempre tiene que haber algo más. La escuela sabática es una parte, pero tiene que haber más. Y yo siempre conversaba con Melania y le decía, Melania, hacen falta programas en la mañana, a primera hora, porque bueno, en mi caso particular yo salgo a trabajar a las 7:15 y ya voy saliendo, entonces, pero yo necesitaba algo más antes, porque dentro del día ya me es difícil. Y justo la Melania me dio el link de ustedes y me empecé a conectar. Entonces, cuando tú preguntabas si había habido un cambio antes, yo en mi caso sí. Yo sé que las mañanas hay que conectarse porque hay algo pendiente, hay algo que hacer y ya empiezo con mi escuela sabática y después me conecto con ustedes. Entonces, yo ya ahí tengo, como digo, ese alimento más tempranito antes de salir a trabajar, porque para mí es tan importante salir ya un poco alimentada con la palabra del Señor antes de hacer todo lo que tenga que hacer en el día. Pero también a su vez me ha servido porque me preguntan, oye, ¿a qué hora te levantas tú y por qué tan temprano? Y yo les cuento, y me dice, ¿qué es el programa? Y me ha servido también para compartir el programa de ustedes con otras personas. Acá hay un joven que se conecta y mientras estamos conectados, él va a trabajar y en el trayecto se va conectando por YouTube y me dice que bueno, porque así yo puedo ir escuchando el programa mientras voy al trabajo. Entonces siento que ese hambre que yo tenía también la he podido compartir con los demás y hay varias personas que ustedes no saben, pero a través de YouTube se pueden ir, digamos, escuchando el programa y eso yo creo que tiene sentido cuando tú te alimentas y eres capaz de compartir también con los demás. Yo creo que ese es el objetivo. Eso. Amén. Muchas gracias, hermanita.
Sí, hemos tenido durante estos días problemas para poder transmitir como en vivo. El programa se está subiendo, pero desfasado. Pero ya lo solucionaremos. Hay que orar por eso. Em, Bien, muchas gracias. Sí, aquí el capítulo era bastante, decía, bueno, lo vamos a leer y vamos a comentar. Dice, el profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes, ¿cierto? Profesar la fe y poseer la verdad en el alma. Dice, el mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. De nada sirve, ¿cierto?, que sepamos, ¿cierto?, mucho y que no dejemos que el Señor haga un cambio en nosotros. De nada sirve, ¿cierto?, saber mucho y guardarlo para nosotros mismos. El Señor no nos entregó la verdad y no nos entregó todo lo que nos entrega para guardarlo para nosotros mismos y para dejarlo ahí. Siempre recuerdo una parte, una cita que parece que está en Consejos para el Régimen Alimenticio, que dice que muchas veces nosotros no leemos las cosas para evitar saber eso. O muchas veces y igual estamos como en ese sentido pecando porque el Señor ya nos entregó las herramientas para poder tener la verdad y hacer bien las cosas. Pero muchas veces nosotros evitamos leer, por ejemplo, no sé, este tema de la comida que es tan complejo para nosotros, para evitar hacer ese cambio. Y muchas veces sabemos que está ese cambio, pero no lo hacemos. ¿Ya? Entonces es grave, o sea, el Señor dice que es algo grave porque se ve que el corazón quizás no está convertido, no está santificado. Muchas veces, cierto, tratamos de hacer este cambio, pero lo tratamos de hacer nosotros con nuestras fuerzas. O, o necesitamos o queremos hacerlo nosotros solos, pero necesitamos esa levadura, ¿cierto? Y si queremos hacer un cambio, oremos al Señor para poder hacerlo. Él es el que nos va a ayudar. Hermanita más Cecilia. No la escucho, hermanita. No, tampoco. Ahora, Ahora sí. buenos días a todos, el Señor nos bendiga. Gracias por esto que nos están enseñando. Gracias, Padre, porque tú le das sabiduría a mis hermanitas y hermanitos para que nos instruyan. Bueno, se me vinieron dos textos bíblicos de la palabra de Dios que pueden ser influyentes en este texto que estamos leyendo. Dice que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Si nosotros realmente tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y esa levadura está dentro de nuestro cuerpo, ¿nosotros de quién vamos a hablar? De Cristo, ¿verdad? Si nuestro corazón están cosas que no corresponden a las de Dios, van a hablar cosas que no corresponden a las de Dios. Entonces, la levadura de nosotros, el evangelio, todo esto que nosotros estamos recibiendo, eso está entrando en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar de alguien, o sea, hablarle a alguien, vamos a hablar de lo que nosotros estamos recibiendo acá, de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, eso fue lo que se me estaba viniendo a mi corazón, en mi mente estaba queriendo decirle a ustedes que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos de Él, que nos instruyamos. Ayer en el capítulo del Ministerio de Curación, hablaba acerca de esto mismo, que nosotros, si nosotros nos ponemos a leer libros que no corresponden a la palabra de Dios, en nuestra mente va a estar eso, lo que nosotros estamos leyendo, que no son libros de la Biblia. Pero si nosotros nos instruimos de la palabra de Dios, ¿de quién vamos a querer hablarle a los demás? De lo que nosotros estamos aprendiendo. Ese fue uno de los textos bíblicos que el Señor me da. Y bueno, espero que les sirva y lo puedan recibir. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bueno, sí es verdad, podemos decir ya, entonces si no me sirve tener la verdad porque no voy a cambiar y no voy a compartirla, entonces no voy a seguir estudiando. Y tampoco es así, nosotros, el Señor nos dejó mucha luz para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él
pide, ¿cierto? En un mundo que es muy controversial y en un mundo que está lleno de pecado. Entonces nosotros sí tenemos que estudiar y sí es importante que sepamos la verdad, que sepamos luz, porque muchas de las cosas que hoy día el Señor entrega, ¿cierto? Y busca que nosotros sepamos, nos va a poder resguardar, ¿cierto? De los engaños que van a venir al final de los tiempos. Pero es necesario que nosotros podamos recibir eso, podamos recibir al Señor como estaba leyendo aquí, podamos dejar que el Señor actúe en nuestros corazones y que nos convierta, ¿cierto? Dice en el capítulo, igual decía que el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece, dice. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor, de la justicia y del amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque hacer el bien agrada a Dios. Amén. Bien. Aquí estaba, me estaba adelantando. Ya. Bien, a eso estábamos hablando. ¿De dónde nace la verdadera obediencia? Del amor a Dios, ¿cierto? Bien, me gusta mucho esta escena, esta parte o esta historia, ¿cierto? De Nicodemo. Todos recordamos, ¿cierto? Cuando Nicodemo va a hablar con el Señor y están hablando, ¿cierto? Y ahí Nicodemo como que en sus ideas de fariseo, ¿cierto? Trata como de pillar al Señor en algunas cosas y el Señor le dice algo que wow, es como que es difícil de entenderlo. A mí todavía me cuesta entenderlo, pero como que gracias a Dios de a poquito lo voy entendiendo un poco más. Dice, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, me llama la atención mucho este versículo. La otra vez les comentaba que había visto, ¿cierto? Este documental de Coming Out Ministries, ¿cierto? Que era una persona, ¿cierto? Que era homosexual y que le decía al Señor, Señor, él trataba, ¿cierto? De salir de este pecado y le decía, Señor, yo tendría que nacer de nuevo para dejar de ser homosexual. Y él dice, cierto, que eso fue lo que el Señor, lo que el Creador, cierto, le ofreció, ese poder creador para hacer nacer de nuevo a el Espíritu, ¿cierto? Y eso es lo que él buscaba, ¿cierto? Las aguas del bautismo, él pudo decir, ok, nací de nuevo, no tengo una excusa, ¿cierto? Para dejar, para seguir aferrándome a este pecado, sino que tengo una identidad nueva en Cristo. Pero había otra persona igual que, cierto, decía algo similar y él también se entregó al Señor, se bautizó, ¿cierto? Pero él decía, bastan solamente 15 minutos para, para darnos cuenta que todos tus pensamientos y todos tus recuerdos no han sido borrados de tu mente, porque el Señor sí lo olvida. El Señor dice que Él nunca se va a nunca más se va a acordar de nuestros pecados, ¿cierto? Pero Él decía que bastaban solo 15 minutos para darse cuenta que las aguas del bautismo no borraban aquellos pensamientos y, y aquellas cosas que uno todavía tenía en la mente. ¿Ya? Pero ¿cuál era la diferencia? Él decía, ¿cuál era la diferencia ahora?
decía que a pesar de que él aún seguía recordando las cosas que él había hecho y teniendo cierto esas luchas, ya no lo estaba haciendo solo. Ahora sabía que Cristo lo acompañaba y que Cristo iba a luchar con él, o sea, por él, perdón. Entonces, ahí está lo distinto. A mí igual me pasó lo mismo, digamos, me sentí muy identificada con su testimonio, porque yo igual esperaba que se me olvidara todo cuando me bauticé, pero no fue así. Pero ahora era distinto, porque ahora el Señor me ayudaba y el Señor caminaba conmigo, siempre lo hizo, pero ahora yo estaba consciente de eso. Muy bien. Pensaba dejarlo hasta aquí y poder continuar el día jueves con la segunda parte del capítulo. Para que podamos ver igual. Sí, dejémoslo hasta aquí y sigamos en la segunda parte el día jueves para poder ver la segunda parte de este capítulo y que podamos comentar otras cositas. ¿Ya? No sé si alguien quiere comentar algo para ir terminando. Nicolás. Aló, buenos días. Oh, disculpe, estoy un poquito congestionado, pero igual resaltar el proceso por el cual la levadura leuda. Ya vimos que por una parte representa el pecado, pero en el contexto de lo que leímos hoy día representa bien cómo el reino de Dios puede llegar a nuestros corazones y realizar una obra. Y tiene que ser en ese orden, po. Tiene que estar en la harina antes que leude. Y a veces nosotros que igual queremos hacer cambios externos sin antes haber hecho esa conversión del corazón, ¿cierto? La levadura debe estar en nuestra vida, el reino de Dios debe haber llegado a nuestros corazones antes de que podamos gestar los cambios, po. E inclusive estudiando todo esto, nuestra primera y principal obra es permanecer en Cristo, pedirle que Él pueda morar en nosotros y por ende nuestros cambios también puedan ser guiados por una motivación correcta, no una motivación que nos lleve a querer aparentar o hacer cambios eh, netamente por un sacrificio. O sea, cada cambio requiere un sacrificio, pero a veces hacemos los cambios así a la mala, bulla, nos sentimos, nos dolemos por hacer cambios, bulla, porque esto, otro. Bueno, por Dios va a ser, pero al final no son guías por, no tienen su base en una motivación correcta, que es el amor a nuestro Dios, po. Solamente cuando se realiza este proceso de la levadura en nuestros corazones en el orden correcto, que Dios transforme el corazón y nos ponga su espíritu, solamente ahí es cuando nuestros cambios van a ser realizados de la mejor manera y no van a ser solamente externos, sino que va a haber una renovación de nuestro corazón. Eso. Amén. Así es, muchas veces como que sufrimos, ¿cierto? Por hacer las cosas y como que dejamos, ¿cierto? De intentarlo, dejamos de pedirle al Señor o nos rendimos o nos frustramos, ¿cierto? Porque no podemos hacer un cambio que en realidad no podemos hacer solo. Godfrey. Sí, sabes realmente que mientras que Nico hablaba, me hizo venir al pensamiento una analogía que me acabo de inventar. Si estoy equivocado, pues me corrigen, pero es muy curioso como tanto la levadura ejemplifica el Espíritu Santo como el pecado. Y es que es como esta palabra donde dice que si Dios no está en nuestros corazones, está el enemigo. Pero cuando Dios llega, ¡pah! El enemigo para afuera, porque solamente podemos tener dos señores. Entonces, y es como, incluso en la naturaleza, en la naturaleza de levaduras,
que pueden entrar en nuestro cuerpo que no son buenas. Pero hay una que sí es buena y que nos beneficia. Entonces, bueno, que sea así. Eso. Amén. Solo podemos tener un Señor. Bien. Bien, el día jueves entonces vamos a ver la segunda parte de este capítulo que habla, cierto, del poder transformador, que habla de que podemos cada día tenemos que conocer a Dios para que este poder transformador, cierto, nos vaya convirtiendo, nos vaya cambiando. No sirve solamente, cierto, que hayamos hecho una cosa, sino que todos los días debemos recibir de este pan de vida, como decía mi hermanita Karen. Así que eso vamos a ver el día jueves para que podamos leer el capítulo y poder participar. Si no hay más comentarios, le doy el paso a Nico. Muy bien, damos gracias a Dios esta mañana por esta meditación también, la mitad de este capítulo. Ya el día jueves vamos a avanzar con la segunda parte para que vamos a estar atentos. Así que agradecido de Dios por su palabra, por su mensaje. Y bueno, también de María Cecilia, no sé si está ahí, quería dar un último comentario. ¿Está ahí en camarita? No, hermanito Nico, ¿me escucha? Sí. Es que, mire, por recién la hermana Angelito no me escuchó. Solamente decirle a usted que tome harta miel con limón. Ah, muchas gracias por su preocupación, hermanita. Sí, voy a tomarlo. La verdad, pues, esto me pasó por descuidado solamente. Así que gracias también por su consejo, hermanita. Esperamos el día de mañana podamos estar mucho mejor. Muy bien. Si alguien tiene otro consejo, igual, muy bien aceptados. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a la parte de los pedidos de oración. Entonces, va a pedirle a Luis si le puede dar lectura y también poder orar enseguida por cada uno de ellos. Amén. Yo también necesito miel con limón. Ok, vamos a leer. Sí, hermana. Vamos a leer los pedidos de oración que tenemos aquí. Nuestra hermana Miriam escribió: agradecida a Dios por sus cuidados, pido por mis hijos, especialmente por Milly. Estos días estoy con mi nieta Laura. Pido para que lo que está aprendiendo quede en su corazoncito. Kevin, en centro de rehabilitación. Los libros entregados puedan hacer eco en sus corazones y se abra una puerta. Esos son los pedidos de nuestra hermana Miriam. La hermana Karen dice: por favor, pido la oración por mis hijos y sus decisiones. Amén, hermana. El hermano Godfrey dice: que Dios pueda aparejar todo para que el especialista de columna pueda ver a Luis. Ha habido contratiempos por temas de COVID, por salud de Lorena Guerrero. Pido por Betty para que en Cristo avance, por temas laborales, de aquello que lo requieren según su plan, que es el mejor. El de mi mamá, agradecer de antemano, entregarla a mi corazón para que Dios obre y permanecer en Cristo. Saque el pecado e hipocresía que pueda haber en mí. Pedirle a Dios que me dé confianza en Él al regresar a rotaciones hospitalarias. Por José Gregorio, Aracelis de Arnaldi y Ruth Noemí, por temas psicológicos. Oremos por favor por temas académicos de Stephanie y mi hermanito. Agradecer también a Dios que intervino por Jade y el resto de las chicas. Nuestro hermano Pablo Guerrero, creo que es Pablo.
No soy yo, Luis. Ok, ok, es Angelito. Dice, agradecida por el año de vida que le da el Señor a mi amigo Edson. Al parecer Edson Blanco cumpleaños hoy, qué bueno, muy bien. Y pedir por Constanza y por Cristóbal. Muy bien, estos son todos los pedidos de oración que los hermanos pudieron escribir. Si usted no tuvo la oportunidad de escribir, por favor, no se quede callado. Puede también escribirlo por el grupo de WhatsApp y estaremos orando por ellos. Quiero saber si la hermana un abrazo para esto. La hermana Silvana está. Hermana Silvana. Uy, al parecer no está. Ah, sí está, pero no puede hablar, no puede hablar. Ok, pues está bien, hermana. Godfrey, ¿puedes hablar? Sí, señor, sí puedo hablar, pero hubo parte de los pedidos que se me salió del Zoom. No sé cuáles fueron. Ah, ok, está Pero bien. sí, Pues puedo orar en tal caso. puedes tener la oración por los pedidos. Sí, claro, creo que sí. Oremos. Querido Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos contigo por todas las cosas que nos das. Tú eres grande, maravilloso, bueno, santo. No tendríamos suficiente tiempo, Señor, para describirte y alabarte en esta mañana. Pero y yo sé, Señor, que así es en los hermanos al describirte o nuestras mentes, espaciarnos en lo que tú eres. Nuestros corazones se llenan, Señor, se llenan de una forma que nada puede llenar. Pero, Señor, te pedimos perdón si en ese proceso de tu querer llenar y hacer ese trabajo para bendición, como esa buena levadura, que puede y para prontamente venir que el Señor Jesús pueda buscarse a sí mismo de malicia, de maldad. Y Señor, citando el deseo de todas las gentes, te entregamos nuestros corazones porque es lo que podemos hacer y porque algunos lo hemos intentado, otros no, pero estas cosas con las que luchamos, solos no podemos, necesitamos de tu ayuda. Señor, que pueda ser nuestra oración, conociendo tú bien las peticiones, las que las puse, las que los hermanos pusieron, que, eh, que nos entreguemos y seamos enteramente tuyos, que pongamos nuestros planes a tus pies para que sea tu voluntad y para tomarlos o abandonarlos según guíe tu providencia. Señor, tú puedas bendecir a las familias aquí representadas, a las familias de aquellos que habrán de escuchar después, a las personas que tú nos sanarás sobre ellos y que más que solamente sanar su parte física, para sanar la espiritual, para que tengan salud y prosperidad como tú lo quieres y por los niños, Señor. Darle también mucho más vida y salud a Edson y que siempre seas tú quien pongas en su corazón y le des esa fortaleza y la razón de ser para servir
Donde quiera que esté, bendícelo, Señor. Guíale y cuídale. Te lo pedimos, no por nuestros méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Igual le pedís para terminar a Angelito si nos puede dirigir una oración. Oremos. Gracias, Señor, porque permites que podamos conocerte, Padre, porque tú nos entregas luz en cada uno de los aspectos necesarios para poder, Señor, crecer en esta vida. Te queremos pedir que nos pueda ayudar, Señor, a poder estudiar siempre, Señor, a poder conocerte, buscarte en la presencia del Espíritu Santo, Señor, y que también podamos, Señor, aprender de eso, Señor, cambiar, convertirnos, dejar que tú actúes en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, tener una identidad en ti, que te obedezca, Señor, por amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buen día entonces, queridos hermanos, que el Señor le acompañe a cada uno de ustedes en sus labores y que puedan llevar a Cristo donde quiera que vaya. Y cuídense mucho, no terminen resfriados igual que yo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Chao. Chao, Chao, muy buen bendiciones día. a todos. Que Dios les bendiga, cuídense. Amén. Tengan buen día, chiquillos. Saludos. Buen día, Miriam. Profe, tome miel con limón. Tengo el limón, me Jengibre, falta la miel. jengibre, raye, cúrcuma. Búsquese una Ya no tengo- abejita por ahí, pues. Ya no tengo cúrcuma. Búsquela nomás, aparece por ahí. Tendré que sembrar de nuevo. Ya. Ya. A cuidar los pies calentitos.